Hola, sí, buenas tardes. Bueno, por lo que veo aún no llegan participantes, pero pues ya son las 13 horas con 15 minutos, por lo que vamos a comenzar con esta primera clase de psicología de la religión. Me presento una vez más, yo soy el maestro Alan Azael Plasencia Morán. Ya nos habíamos presentado antes, yo soy licenciado en psicología, y tengo una maestría en neuropsicología. Yo comencé a dar clases más o menos harán hace unos 4 años y justamente comencé impartiendo clases a la primera generación de la licenciatura en catequética ahí en el ISCA. Hoy me toca impartir esta clase de psicología de la religión, entonces pues vamos a ver qué tal nos va. Cabe señalar que, si mal no recuerdo, cuando chequé el foro que era para presentarnos, este foro para conocernos, me di cuenta que había unos comentarios que hablaban acerca de que algunos de ustedes eran nuevos con esta plataforma y que aún están adaptándose. Entonces yo lo único que quiero decirles es que yo también soy nuevo con esta plataforma, es la primera vez que imparto clases de esta manera, entonces, bueno, pues también yo estoy aprendiendo, entonces un poquito de paciencia para todos. Ya vi que ya se unió a nosotros Felipe Macías. Felipe, ¿me comentas si me puedes escuchar, por favor? Ahí puedes hacerlo por el chat o por el micrófono, como tú prefieras. ¿De acuerdo? Bueno, si no se unieron a esta clase no hay ningún problema porque el video va a quedar bueno, va a quedar en la plataforma por los próximos 7 días, entonces ya tendrán ustedes tiempo de ver el video. Vamos a comenzar hablando de psicología de la religión. Antes de entrar en materia antes de mencionar o definir lo que es psicología de la religión, tenemos que mencionar o tenemos que ponernos a pensar lo que es la psicología como tal. ¿Qué es la psicología? La psicología es una ciencia que es muy amplia, que trata de estudiar mm, al ser humano dentro de toda su complejidad. Si lo vemos desde un punto de vista etimológico, el origen de la palabra psicología viene del griego psique, que en sí significa alma, y viene de la palabra logia, que significa estudio. La palabra psicología se utilizó por primera vez en el idioma latín y en realidad el término de psicología como la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales se acuñó hasta el siglo XVI. Cabe destacar que no fue hasta mediados del siglo XIX que es la primera vez que se pone en práctica la psicología como ciencia. Si nos quedamos en esta línea de la historia, podemos comenzar comentando que en la Grecia antigua estaba un médico que se llamaba Hipócrates, que seguramente lo han escuchado ustedes mencionar, por aquello del juramento hipocrático que tienen que hacer los médicos cuando se gradúan. Bueno, este médico pensaba que la personalidad estaba compuesta por 4 tipos de temperamentos distintos: el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. ¿De acuerdo? Incluso en la actualidad, ustedes lo habrán notado, hay personas que todavía manejan esta terminología. Y lo que es peor, hay psicólogos que aún manejan estos términos. Esta terminología para definir la personalidad de alguien, para decir que alguien es muy sanguíneo, muy melancólico, es realmente imprecisa. ¿De acuerdo? El sujeto sanguíneo era aquel que se le consideraba como extrovertido, el melancólico era aquel que se le consideraba que tenía una tendencia hacia la tristeza, y el colérico, bueno, yo creo que eso está bastante obvio, es aquel que era irascible, y el flemático era el introvertido, el que tendía a adherirse con mucha facilidad a las reglas.
Coloquialmente hablando, no está mal utilizar estos 4 tipos de temperamentos. Sin embargo, visto desde una óptica como psicólogo, como científico, por supuesto que no podemos utilizar ninguno de estos conceptos para definir lo que es la personalidad. De igual manera, en la Grecia antigua, Platón, un filósofo muy famoso que seguramente ustedes ya han escuchado mencionar antes, discípulo de Sócrates, él tenía una concepción dualista de lo que era la naturaleza humana. ¿Qué queremos decir con una concepción dualista? Bueno, queremos decir que él dividía el alma y el cuerpo. Él separaba el alma del cuerpo. De igual manera, Aristóteles, o mejor dicho, por otro lado, Aristóteles concibió a la psique, es decir, al alma, o en términos griegos, como un elemento o un principio biológico. Cabe destacar que Aristóteles creía que la conciencia estaba en realidad en el corazón. Por supuesto que eso no tiene ningún tipo de fundamento. No solamente en Grecia hay antecedentes de lo que es la psicología. Hace más o menos unos 2000 años, en China se utilizaban por primera vez los primeros exámenes psicológicos. Por lo que veo aquí el programa me distorsionó un poquito la presentación. Bueno, en China se utilizaban por primera vez los exámenes psicológicos. Estos exámenes eran aplicados a los funcionarios públicos. ¿En qué consistían dichos exámenes? Bueno, se evaluaba lo que sería el tipo de personalidad y la inteligencia del funcionario. En Persia, a finales del siglo IX, un médico que se llamaba Abu Bakr al-Razi, mejor conocido como Razis, describió la enfermedad mental por primera vez. Incluso él llegó a tener lo equivalente a un pabellón psiquiátrico en su hospital en Bagdad, lo que es el actual Irak. ¿De acuerdo? Entonces, en sí la psicología, ya con un poquito de estos antecedentes, creo que nos podemos dar cuenta que tiene una tendencia a tratar de explicar la mente del ser humano e intenta responder grandes preguntas, como por ejemplo podría ser si tenemos libre albedrío, si todo está determinado por el ambiente o la biología, o cómo es que funcionan nuestros pensamientos, o por qué es que sentimos ciertas cosas en ciertas circunstancias. Como les dije anteriormente, la psicología como la práctica científica que conocemos actualmente, o mejor dicho, los inicios de la práctica científica que conocemos actualmente comenzaron a mediados del siglo XIX, es decir, en los años 1800. Uno de los primeros, o mejor dicho, el primer laboratorio de psicología que se ubicó en Leipzig, Alemania, fue llevado el encargado de dicho laboratorio, el creador de dicho laboratorio, fue Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, o mejor conocido como Wundt, creó una forma de pensamiento para estudiar la psicología, la mente humana, conocida con el término de estructuralismo. ¿Qué era el estructuralismo? Bueno, partía de la idea que la mente humana se podía dividir por pequeñas estructuras. ¿De acuerdo? ¿Cómo lograban estos? Bueno, lo hacían por medio de la introspección. Literalmente, una persona era cuestionada acerca de lo que estaba pensando, cómo lo estaba pensando, o si se le presentaba un objeto el cual tenía que tocar, se le preguntaba qué era lo que estaba sintiendo en ese momento. Eso es el proceso introspectivo. Por supuesto que este método de introspección es bastante impreciso, porque a pesar de que todos podemos estar observando un mismo objeto, nosotros como individuos podemos ver cosas o elementos, pequeños detalles del objeto distintos entre nosotros. Es decir, todos vemos el mismo objeto, pero no estamos viendo exactamente lo mismo. Si palpamos dicho objeto, todos estamos sintiendo ese mismo objeto, pero no todos sentimos exactamente lo mismo. Por lo tanto, la introspección es sumamente subjetiva y no nos da un análisis detallado de lo que sería el proceso mental en sí. También a mediados del siglo XVIII está William James, este es un psicólogo estadounidense,
que de hecho William James fue el primero que abordó el tema de la psicología de la religión con un texto que se llamaba Variedades religiosas, si mal no recuerdo. Pero bueno, William James lo que hizo fue estudiar el funcionamiento de los procesos mentales, perdón. Esto lo hizo con base en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Eh, William James partía de la premisa de preguntarse, ¿para qué pensamos? ¿Cuál es la función de pensar? ¿Por qué sentimos? O sea, ¿qué sentido tiene sentir, valga la redundancia? Más o menos en lo que sería poco antes del siglo XX, por ahí de 1890, él escribió un libro que se llama Principios de Psicología, donde él define la psicología como la ciencia de la vida mental. Esta definición cada vez se está acercando más a lo que sería la definición que utilizamos en la actualidad. Otra de las principales corrientes, e incluso quizás la más popular de todas, y los psicólogos lo sabemos bien, es el psicoanálisis. Yo creo que muchas veces lo han escuchado este término. Incluso cuando conocen a un psicólogo, no sé cuántos de ustedes han preguntado, ¿acaso me está psicoanalizando o me está psicoanalizando? Bueno, el psicoanálisis es una teoría que fue ahora sí que planteada por Sigmund Freud. Incluso hay quienes plantean que esto en sí no es una teoría, sino que más bien es como una especie de hipótesis. Con el psicoanálisis se pretende explicar más que nada lo que sería la personalidad de una persona. También se pretende explicar el porqué de los orígenes de ciertas psicopatologías o en general de la psicopatología. Decía Sigmund Freud que la personalidad está determinada por los instintos biológicos y por lo tanto estos instintos son inconscientes. Él creó una técnica que es una técnica terapéutica que se llama asociación libre. La asociación libre es básicamente la base del psicoanálisis. ¿Qué es la asociación libre? Básicamente el sujeto dice lo primero que se le venga a la mente, cualquier cosa. Y el psicoanalista lo que hace es analizar el discurso de la persona que está diciendo lo que se le venga a la mente, tratando de buscar o tratando de reconocer cuáles son esos principios inconscientes que pudieran estar creando incluso, ¿por qué no?, un malestar. Por supuesto que el psicoanálisis actualmente, a pesar de que sigue siendo muy popular y sigue siendo ampliamente implementado, se ha reconocido que es bastante limitado en el área de la psicología clínica porque carece de fundamento científico. A partir del psicoanálisis surge lo que serían las teorías psicodinámicas, que es como una especie de psicoanálisis un poquito más laxo, más flexible. Y bueno, la teoría psicodinámica tiene como premisa o se enfoca en la importancia del impacto de las experiencias tempranas, es decir, las experiencias que surgen en la primera infancia y nuestra adolescencia y demás, y qué impacto tienen esas experiencias en nuestro inconsciente. Y al tener un impacto de estas experiencias, pues afecta nuestra forma de pensar, afecta nuestro sentir, afecta nuestra conducta, perdón, y en sí nuestra personalidad. Freud incluso fue un pionero de alguna forma u otra de la psicología de la religión, ya lo veremos un poquito más adelante. Luego tenemos el conductismo. El conductismo era ahora sí que todo lo contrario a lo que planteaba Sigmund Freud. El conductismo partía de la idea de que se tenía que enfocar el estudio del ser humano, se tenía que enfocar en el estudio de la conducta observable. O sea, lo que estuvieras haciendo era lo que se tenía que observar. ¿De acuerdo? Ahora sí que los pioneros de esta corriente fueron Iván Pavlov. Me imagino que ya han escuchado hablar de Iván Pavlov, de los famosos perros de Pavlov. Él creó esta corriente del condicionamiento clásico. Bueno, no es una corriente, él crea la teoría del condicionamiento clásico. También está este John B. Watson, Ok, me
escuchas, Olga? Parece ser que no me escuchan. Ah, muy bien. Se debe haber alejado un poquito el micrófono. Ok, entonces, retomo. Iván Pavlov, científico ruso, él crea esta teoría del condicionamiento clásico, mientras que está, bueno, por otro lado está John B. Watson. Él es creador también del conductismo, es un precursor del conductismo. Él era un psicólogo estadounidense. Y está B. F. Skinner. Él fue el que crea la teoría del condicionamiento operante. Skinner, perdón, ok, bueno, los conductistas consideran que la conducta es un fenómeno susceptible de observación y cuantificación, y las leyes que rigen el comportamiento son compartidas por cualquier especie. Es decir, toda conducta es observable y toda conducta es reproducible básicamente en cualquier especie. Define la psicología, el conductismo, como una ciencia natural cuyo objetivo es describir, predecir y controlar la conducta. Después tenemos lo que sea la psicología humanista. La psicología humanista surge también un poco del psicoanálisis y más que nada surge de estas perspectivas psicodinámicas de las que ya hablábamos antes. La psicología humanista se enfoca más que nada en nutrir lo que sería el crecimiento personal. La psicología humanista plantea que el hombre es autónomo y es responsable de las decisiones que toma para su desarrollo personal. En la psicología humanista podemos encontrar muchos representantes. Carl Rogers es uno de ellos, Abraham Maslow es otro y Viktor Frankl es otro más. Sin embargo, pues hay bastantes autores que se enfocan un poquito en lo que sería desarrollar la psicología humanista. Aunado al psicoanálisis, al conductismo y a la psicología humanista que son enfoques psicológicos que siguen en pie el día de hoy, está lo que conocemos como la ciencia cognitiva. ¿Qué es la ciencia cognitiva? Bueno, es el estudio interdisciplinar de la mente y de la inteligencia, abarcando la filosofía, la psicología, la inteligencia artificial, la neurociencia, la lingüística y la antropología. En sí, lo que nos dice la neurociencia es que el ser humano no es una tabula rasa, es decir, que no venimos en blanco a este mundo, sino que tenemos una predisposición neuronal que nos permite aprender ciertas cosas y desarrollar ciertas conductas y pensamientos. La ciencia cognitiva actualmente es muy importante para el estudio de la religión. Ya lo veremos más adelante, mejor dicho, lo veremos la próxima semana, lo que es la ciencia cognitiva y la religión. Por último, en este tema específico de la psicología, tenemos que definir qué es la psicología. La psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Es decir, que el objeto de estudio de la psicología es la conducta y nuestros procesos mentales. Reconoce la necesidad de observar la conducta y da valor a los procesos mentales. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué creemos? Por lo tanto, aquí podemos retomar un poquito lo que discutimos en el foro de esta primera semana, donde yo preguntaba si un psicólogo tenía que ser religioso o tenía que ser un observador imparcial. Creo que en este caso, error mío fue haber planteado así la pregunta, porque en realidad mi intención era preguntar lo siguiente: ¿el psicólogo de la religión tiene que ser creyente o puede ser un no creyente? La lectura que dejé para esta semana, esta lectura que es de Manqueliunes, o si no lo pronuncié mal, creo que es Manqueliunes. Él es muy dogmático y señala que el psicólogo tiene que ser de alguna forma u otra una persona creyente, una persona que es religiosa, para poder experimentar, o mejor dicho, para poder estudiar este fenómeno de la religión. Sin embargo, en el sentido estricto de la palabra, un psicólogo, de la religión no tendría que ser una persona creyente, porque al final de cuentas el objeto de estudio de la psicología, como ya lo dije antes,
es la conducta y los procesos mentales. Entonces, siempre y cuando el psicólogo se conserve apegado a su neutralidad, sea un profesional, puede observar el fenómeno de la conducta religiosa y el fenómeno de los procesos mentales que surgen a partir de la religiosidad sin necesidad de ser un creyente. Y al observarlos también es capaz de poder explicarlos de alguna forma u otra con base en diferentes perspectivas de la psicología. Lo puede explicar desde una perspectiva psicoanalítica, a pesar de que esto es un poco obsoleto, desde una perspectiva humanista o de la perspectiva de la ciencia cognitiva. Entonces, el psicólogo de la religión no necesariamente tiene que ser un creyente. En la lectura que dejé para esta semana, pues el autor es bastante, digamos, de alguna forma u otra dogmático y dice, el psicólogo de la religión tiene que ser creyente, o ese es el mejor psicólogo para estudiar la religión. Esa es su opinión, también hay que considerar que es una lectura un tanto viejita, me parece, si no me equivoco, que es más o menos de los años 50, de finales de los 50. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Felipe y María, que parece ser que son las únicas personitas que nos están acompañando hoy en vivo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿No? Bueno. Ok, María, gracias. Vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a entrar ahora sí a lo que será la parte de la psicología de la religión. Bueno, pero antes de entrarle a lo que sería la definición de la psicología de la religión, tenemos que hablar acerca de religión. ¿Qué es la religión? Creo que este es un tema bastante complicado, porque de alguna forma u otra es difícil definir lo que es la religión. Eh, Permítame un segundo. Ok. La religión la podemos ver como, digamos, la religión más que nada es como un prototipo, ¿sí? Hay cosas que claramente son religión. Por ejemplo, el ir a misa es un acto religioso. Acudir a una ceremonia musulmana o a una ceremonia judía es claramente un acto religioso, ¿de acuerdo? Sin embargo, también podemos mencionar que alrededor de ese prototipo de lo que es religión, hay ciertas cosas que parecen también ser religión. Y esto lo podemos explicar mejor con una analogía. Si yo les pregunto, ¿qué es un pájaro? Muy probablemente lo primero que se venga a la mente de lo que es un pájaro es quizás un gorrión o quizás una huilota, estos pajaritos cafecitos que vemos a menudo aquí en la ciudad. Quizás eso sea lo primero que se venga a la mente. Es su prototipo de lo que es un pájaro. Si yo les digo, un avestruz es un pájaro, un pingüino es un pájaro, ustedes me van a decir, sí, sí, son aves, son pájaros, efectivamente, pero no es el prototipo que tienen de pájaro. Lo mismo ocurre con la religión. Nosotros tenemos un prototipo de religión. Sobre todo cuando una persona es creyente, va a tener su prototipo de religión. Sin embargo, alrededor de ese prototipo van a haber muchas cosas que se van a asemejar a lo que es la religión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos de vuelta a lo que sería la psicología de la religión. La lectura que yo les planteé, o mejor dicho, la lectura que yo les dejé, es la del doctor Mateo Manqueliunes. De nuevo, no sé si lo pronuncio bien. Ahí, como pueden ver, es de 1957 la lectura. Él señala que el estudio o la psicología de la religiosidad o de la religión es el estudio empírico de los hechos psíquicos religiosos, es decir, de los procesos mentales que tienen que ver con la religión. ¿Qué es un proceso mental? Bueno, es cualquier forma de pensamiento. Es la atención, por ejemplo, es la memoria, es el lenguaje, es la emoción. Ese es un proceso mental.
Ahora, por otro lado, tenemos a Wolff. Es una definición. A ver, bueno, ¿se escucha? Vamos a ver, tenemos fallas técnicas. Ah, ya. Sí, creo que es aquí que se mueven un poquito los cables. Una disculpa por eso. Bueno, vamos a regresar. ¿Qué es la psicología de la religión? En la lectura que les dejé, se plantea que es el estudio empírico de los hechos psíquicos religiosos, es decir, de los procesos mentales. ¿Qué es un proceso mental? El aprendizaje es un proceso mental, la atención es un proceso mental, la memoria es un proceso mental, organizarnos es un proceso mental, ser capaces de resolver un problema es un proceso mental, el lenguaje es un proceso mental, las emociones son un proceso mental. ¿De acuerdo? Entonces, es el estudio de todos estos procesos a partir de lo religioso. O sea, ¿qué es lo que estamos experimentando en nuestra mente cuando estamos hablando de religión o cuando estamos experimentando la religión? Por otro lado, tenemos a Wolff, perdón. Esta es una definición un poquito más reciente, de hace apenas unos 9 años. Él menciona que la religión, la psicología de la religión, perdón, es la rama de la psicología aplicada y de la ciencia de la religión que aborda las cuestiones psicológicas vividas en la práctica religiosa. Si se dan cuenta, no es muy distinto a lo que ya señalaba el doctor Manqueliunes en su texto, ¿de acuerdo? La psicología de la religión estudia entonces la creencia, las actividades, las conductas y las experiencias religiosas desde el punto de vista religioso. Si nos vamos un poquito de historia, tenemos que empezar diciendo que las principales áreas de la psicología aplicada, es decir, por ejemplo, la psicología de la personalidad, la psicología de la emoción, la psicología de la educación, de alguna forma u otra, examina la relación que existe entre el funcionamiento psicológico, físico e interpersonal, ¿sí? Todas las áreas de la psicología aplicada se dedican a examinar estos fenómenos. ¿Cómo es nuestro funcionamiento psicológico? ¿Cuál es nuestro funcionamiento físico? ¿Cómo nos desempeñamos? ¿Cómo vivimos en nuestro ambiente? ¿Y cómo es nuestra interacción con otras personas? Es por esto que los pioneros de la psicología consideraron que era fundamental el estudio de los aspectos psicológicos de la religión. Hay que darnos cuenta de algo. La religión es algo tan cotidiano, algo tan rutinario en nuestras vidas, que por supuesto que es a tomar en cuenta. Por supuesto que va a influir nuestra forma de pensar, nuestra forma de interactuar con el ambiente y nuestra forma de interactuar con otras personas. De ahí que sea tan importante estudiar lo que sería la psicología de la religión. Actualmente, comprender las bases psicológicas de la creencia, de la experiencia y del comportamiento religioso se pueden considerar como algo muy importante para el bienestar humano. Seguimos con un poquito de historia. Entre 1920 y 1960, la principal teoría que estaba en boga era la del psicoanálisis, seguida un poco por el conductismo. También ya comenzaba a aparecer un poquito la psicología humanista. Los grandes teóricos de la religión en esos tiempos podríamos decir que fueron Sigmund Freud, que es esta personita que vemos aquí abajo con su puro, y Carl Jung, que es este personaje de aquí arriba. Estas personas, a pesar de que dieron de alguna forma u otra explicaciones de por qué el ser humano tenía la necesidad de ser religioso o tenía la necesidad de la religión, realmente no aportaron demasiado a lo que sería la psicología basada en datos. Es decir, que no aportaron demasiado a la investigación de la religión en sí. Uno de los principales motivos por los cuales la religión de alguna forma u otra se dejó de lado, se dejó de estudiar, fue básicamente la instalación de la psicología científica, también la separación que había entre las facultades de psicología y la facultad de filosofía en las universidades,
y el hecho de quererse alejar de los temas que eran tabú. Ustedes conocen la frase, nunca hay que hablar de religión, ni de fútbol, ni de religión, ni de política, porque las cosas acaban mal. Bueno, la psicología de alguna forma u otra hizo alusión a esta frase y dijo, mejor no hablamos de religión porque eso es tabú. No nos vamos a meter en las creencias de las personas porque eso es tabú y para qué. Sin embargo, bueno, Freud y Carl Jung sí se animaron a hablar un poquito de lo que era la religión. Sin embargo, sus principales obras no giraban en torno a la religión. Ya la próxima semana hablaremos un poquito con más detenimiento de lo que pensaba Freud de la religión y también un poquito de lo que pensaba Carl Jung de la religión. Uy, se movieron aquí otra vez las diapositivas. Bueno, después de 1960 a 1975, ustedes recordarán o de alguna forma u otra lo han escuchado mencionar o lo habrán leído en algún libro o visto en algún documental. Esa década de los 60 fue una década muy turbulenta para el mundo, sobre todo en Occidente. Hay que recordar que había diferentes problemáticas que apenas comenzaban a abordarse, por ejemplo, el racismo. Hasta 1958 todavía existía la segregación en las escuelas, la segregación racial en los Estados Unidos. Por ejemplo, las escuelas estaban separadas, las personas de raza negra tenían que ir a sus propias escuelas y no podían mezclarse con las personas de raza blanca. Del mismo modo, se asignaban asientos en los autobuses donde había asientos para las personas que eran de color y asientos para las personas de origen caucásico. Aunado a estas problemáticas, estaban otras problemáticas como por ejemplo el sexismo, la violencia y demás. Recuerden ustedes que en México hasta 1957 la mujer no podía votar. Por lo tanto, con base en la idea de que eran tiempos de alguna forma u otra turbulentos o que estaban trayendo muchos cambios a nuestra sociedad, se decide, o mejor dicho, se autoriza una vez más hablar de religión a la psicología. A partir de estos movimientos, los psicólogos empiezan a darse cuenta que la religión es uno de esos grandes tópicos de estudio, porque es una de las principales fuerzas sociales desde el principio de la humanidad. Y con esto desde el principio de la humanidad, hay que aclararlo, no es exagerado decir que la religión existe desde el principio de la humanidad. De hecho, se ha planteado que más que un homo sapiens somos un homo religiosus, no sé latín, disculpen por eso, pero digamos que somos más bien un hombre religioso. Prácticamente desde que el homo sapiens es sapiens, la religión existe. Por lo tanto, la psicología de la religión resurge como un área de investigación que aporta nuevos conocimientos, datos y diferentes actividades profesionales para el resto de la psicología. Es decir, la religión se vuelve a estudiar. Esta vez no solamente de una perspectiva teórica, como lo hicieron Freud o Carl Jung, sino ya de una perspectiva cuantitativa. En otras palabras, se comenzaron a adquirir datos de lo que era la creencia religiosa, de lo que era la conducta religiosa en sí. Uno de los principales temas que ha estado en boga en la psicología de la religión es esta conceptualización de lo que sería religión y espiritualidad. Otra vez se movió un poquito la presentación, disculpen eso. ¿Qué es la religión? ¿Qué es la espiritualidad? Eso es conceptualizar, poder definir estos dos términos. Vámonos con el primero, religión. Un término difícil de definir. Hace un momento lo tratábamos de definir como de una forma de prototipo. Es decir, que había algo que consideramos que era religión y había muchas cosas que se parecían a la religión. Ya siendo un poquito más precisos, podemos decir que Emily Durkheim, él era un sociólogo, y él definió la religión como, o mejor dicho, la definió en términos de lo sagrado. O sea, aquellas cosas que son independientes de la sociedad, que son extraordinarias, perdón, que inspiran y que merecen referencia. Eso es lo sagrado. Por lo tanto, él define la religión como una institución social donde se involucra un sistema de creencias unificado y prácticas que reconocen lo sagrado.
Esta definición es desde una perspectiva sociológica. Pero, ¿qué es la religión? ¿Qué piensan ustedes que es la religión? ¿Cómo definirían ustedes la religión? ¿Quién se anima a decirme qué es la religión? Puede ser que María está escribiendo algo, entonces vamos a esperar a ver si qué definición nos da de religión. Todo aquello que nos religa con Dios nos une a un ser superior. Muy bien, ¿tiene sentido? Eso se parece un poquito a la parte esta de lo sagrado, a esto que es independiente de la sociedad, ¿no? Esto que es extraordinario, que nos merece reverencia. ¿Qué sería religión, Felipe? ¿Está también escribiendo algo? ¿Qué crees tú que sería religión, Felipe? Es la relación con un ser superior. Muy bien. Esas son definiciones que nos pueden ayudar a comprender un poquito lo que sería la religión. La religión, lo vuelvo a repetir, es muy difícil de definir, ¿de acuerdo? Dependerá mucho del contexto social en donde se desarrolle dicha religión para que podamos decir, ok, entran en juego muchos elementos para poder definirla. Tienes toda la razón, María. Hay algo interesante acerca de lo que sería la religión, y eso lo podemos ver en términos de lo que sería la funcionalidad de la religión. El mismo Emily Durkheim planteó tres funciones básicas de la religión. Una es la cohesión social, otra es el control social y otra es el dar significado a la vida. La cohesión social, pues, es básicamente todos jalando para un mismo lado. Todos creemos en un concepto de lo que es religión, todos tenemos una religión, entonces todos creamos un grupo y tenemos metas similares o tenemos una idea de cómo debería de funcionar la religión, o mejor dicho, cómo debería funcionar la sociedad. ¿De acuerdo? La otra parte es lo que sería el control social. La parte del control social está un poquito definido, o mejor dicho, está un poquito ligado a la creación de la moral. Hay que recordar que la moral son todos aquellos valores que son impuestos o aquellas costumbres, valores, reglas que son impuestas por la sociedad. De alguna forma u otra, todas las sociedades funcionan con algún código moral, con algún tipo de moralidad. Y bueno, la religión, de alguna forma u otra, impone una moral que procura el control de la gente. En el caso, por ejemplo, de los judíos y de los cristianos, están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos imponen una forma de comportarnos, es decir, ejercen un control en la sociedad y da significado a nuestra vida. ¿Cómo podríamos explicar esto? Digamos que de alguna forma u otra, el ser humano, siendo un ser psicosocial, pudiera tener dudas acerca de qué está haciendo en este mundo. Entonces, el hecho de tener una idea de que somos parte de algo más grande, o que de alguna forma u otra podemos tener la relación con algo que es sagrado, algo que es digno de reverencia, nos puede dar cierto significado a nuestra vida. Inclusive, hay una teoría que es una teoría adaptativa, que se conoce como el manejo del terror. Nosotros, seres humanos, tenemos miedo a aquello que es desconocido. Una de las cosas, o mejor dicho, una de las principales cosas que son desconocidas para nosotros, los seres humanos, es la muerte. Entonces, de alguna forma u otra, queramos que no, le podemos tener cierto temor a la muerte. Por lo tanto, el hecho de tener una religión nos permite
controlar este temor que podríamos tener de la muerte y nos permitiría hacer o deshacer con nuestras vidas porque de alguna forma u otra nuestra vida no se acabaría con la muerte. Imagínense que no pudiéramos pensar o no pudiéramos concebir la idea de un Dios o no pudiéramos concebir la idea de algo mucho más grande que nosotros que haya significado nuestra vida. Muy probablemente tendremos tanto terror por vivir que nos hubiéramos quedado en nuestras cavernas hace unos 12,000, 15,000 años. ¿De acuerdo? Bueno, mucho más tiempo, porque el Homo sapiens surgió más o menos hace como 200,000 años. Ahora, haciendo una comparación entre lo que es espiritualidad y religión, por un lado tenemos qué es la espiritualidad, perdón. Elkins en el 2001 planteó que la espiritualidad tiene las siguientes características. Es universal, es un fenómeno humano, su base es fenomenológica, es la capacidad humana de respuesta ante lo luminoso o ante lo sagrado, ante lo extraordinario. Se caracteriza por una misteriosa energía y su meta última es la compasión. Por otro lado, una definición de religión, otra más, es de Dolahide. Él dice que es una comunidad de fe con enseñanzas y narrativas que mejoran la búsqueda de lo sagrado y fomentan la moralidad. Esta definición de religión se parece un poquito a la que manejaba Durkheim, quien establecía una cuestión sagrada. Ahora bien, ¿qué sentido tiene entonces definir la espiritualidad de la religión? Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ven una gran diferencia entre lo que es ser espiritual y lo que es ser religioso? Con base a esto que estamos viendo aquí, ¿hay una gran diferencia? ¿Qué opinan? ¿Se parecen o no? ¿Tienen elementos comunes, efectivamente, María? ¿Qué más? Es muy diferente ser, cuando alguien dice, yo no soy religioso, yo más bien soy espiritual, ¿eso tiene sentido de alguna forma u otra para ustedes? ¿Qué diferencia le encuentras, Felipe? El ser espiritual va más allá de lo religioso solamente. Muy bien, de acuerdo. La religión es más notoria en el actuar. Ok, más notoria en el actuar. ¿Qué nos referimos con más notoria en el actuar? Si quieres, ahorita escríbeme qué te refieres con eso de ser más notorio en el actuar. Yo mientras voy a continuar, ¿de acuerdo? Este, efectivamente da la impresión de que son fenómenos distintos. Sin embargo, la realidad es que la única diferencia es en la forma coloquial de hablar. Se ha establecido de alguna forma u otra que ser espiritual es una acción individual, mientras que ser religioso, o mejor dicho, la religión es más una cuestión institucional. Esto se presta a hacer una dicotomía entre bueno y malo. Ser espiritual es bueno, seguir una religión es malo. La realidad es que desde una perspectiva psicológica, el fenómeno es demasiado similar, sino que es prácticamente el mismo. La persona que es espiritual tiene los mismos procesos mentales y tiene conductas esencialmente iguales a la persona que vive la religión. Entonces, esta diferencia está más bien en una cuestión semántica o una cuestión quizás coloquial, la forma en la que hablamos acerca de cómo vivimos nuestra relación con lo sagrado, con lo que es significativo, con aquello que es grande. ¿De acuerdo? Aquí tenemos unos elementos en común. Simbauer y otros señalan que
Algo en común entre lo espiritual y la religiosa, la religión, perdón, es esta búsqueda de lo sagrado. Como les decía antes, hay una tendencia a dividir lo que es espiritual como algo individual y lo que es religioso como algo que es institucional. Y eso puede generar, digamos, esta dicotomía que les hablaba antes de lo que es bueno y lo que es malo. Es curioso actualmente, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo han notado, mucha gente que dice, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Y bueno, aquí el asunto está en cómo estás definiendo ser espiritual y cómo estás definiendo ser religioso. Y habitualmente está aquí. Espiritual es individual y religioso es institucional. Otro aspecto importante de la psicología y la religión, otro objeto de estudio importante de la psicología y la religión es la religión y la emoción. La religión, esto es perfectamente sabido, es fuente de profundas experiencias emocionales. Jonathan Edwards, este era un teólogo protestante del siglo XVIII, o sea, los años 1700, por allá en Estados Unidos, señaló que el amor, la gratitud la gratitud, perdón, y la alegría agradecida hacia Dios, perdón, eran signos de una experiencia espiritual auténtica. ¿Sí? La relación entre psicología de la religión y las emociones es tan importante que, por ejemplo, las técnicas de regulación emocional que tienen fundamentos religiosos, actualmente no sé si ustedes han escuchado hablar de la yoga o del yoga, no sé cómo siga, si siga la o el yoga, o bueno, el yoga, digamos, es una técnica de regulación emocional. El yoga es un acto espiritual y estrictamente hablando es un acto religioso. Chistoso, ¿no? Un poco chistoso, al menos para mí. Mejor dicho, sería irónico. Conozco gente que me asegura que no son religiosas, que practica yoga de forma muy vehemente. Y no solamente está el yoga, sino también está, por ejemplo, la meditación zen o el mindfulness, que son técnicas de regulación de las emociones que están fundamentadas en religiones orientales, en específico el hinduismo y el budismo. Una persona meditando en sí está haciendo un acto religioso. Por supuesto que actualmente dicho acto se ha occidentalizado de alguna forma u otra y se le ha buscado en el discurso quitarle todo lo religioso y se ha planteado la idea de que, por ejemplo, la meditación es más que nada un estilo de vida que puede contribuir a la buena salud. Y es cierto, la realidad es que la meditación tiene muchos fundamentos teóricos que establecen que es útil para el control de la ansiedad y el estrés. De hecho, muchos psicólogos entrenan a las personas a meditar para de esta forma controlar sus emociones, controlar su estrés y en consecuencia su ansiedad. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok, continuemos. Este, Tres formas en que la religión afecta nuestras emociones. Esto lo escribe Silverman. Él establece que la religión establece las emociones que son apropiadas y su nivel de intensidad. ¿Sí? De alguna forma u otra, aquí está fiscalizando las emociones. Él nos dice que la religión fiscaliza lo que es una buena emoción y lo que es una mala emoción. Y también nos dice qué tanto tenemos que experimentar dicha emoción, cuál es la intensidad de esta emoción. En la Edad Media, la idea, o mejor dicho, la emoción de la alegría era algo que de alguna forma u otra era estigmatizado. Una persona no podía ser muy alegre, no podía ser muy feliz. De hecho, hay un libro que también le hicieron película de, creo que es de Foucault, no, Humberto Eco, perdón, que se llama En el nombre de la rosa, cuya trama gira en torno acerca de un libro
que hablaba del buen humor y de cómo unos monjes o un monje en particular decidía esconder este libro porque consideraba que el buen humor, la risa, la alegría era algo pecaminoso, era algo que no era virtuoso. Entonces, establece qué emociones son las apropiadas, o sea, qué emociones sí puedes vivir o qué emociones podemos llamarlas como buenas y qué tan intensas pueden ser estas emociones. La creencia en Dios puede afectar el bienestar emocional. Muchísimos estudios que hablan acerca de esto. La gente que cree en Dios suele tener un mayor bienestar emocional, ¿sí? No es la regla, sin embargo, sí es algo que pasa a menudo. La religión ofrece la oportunidad de experimentar una emoción única de acercamiento a lo sagrado. Es decir, esta idea de que tú eres cercano a aquello que es sagrado, perdón, solamente se vive a través de la religión. No hay otra forma de experimentarla. Ahora, aquí hay una pregunta que es interesante cuando hablamos de la psicología de la religión y las emociones religiosas, o las emociones y la religión, mejor dicho. Y aquí decimos lo siguiente: ¿son las emociones, son estas emociones distintas, las emociones que experimentamos con la religión, son emociones distintas o son emociones ordinarias experimentadas en contextos religiosos o causados por medio de rituales religiosos? En otras palabras, la alegría que experimentamos en el éxtasis religioso es una emoción propia de la religión, distinta a cualquier otra emoción, o es una emoción común y corriente, como la alegría, experimentada en un contexto religioso. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay emociones independientes que solamente pertenecen a la religión o no las hay? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen de esta pregunta, muchachos? Muy bien. Ok, aquí María dice, no creo, las emociones están o existen independientemente de la religión, son más cosa del ser humano. ¿Ok? Felipe, ¿alguna opinión? Ok, muy bien. Eh, Haya o no emociones independientes, lo cierto es que hay ciertas emociones que están un poquito más ligadas a las personas que tienden a ser religiosas. Por ejemplo, la gratitud, lo que sería el perdón. Esas son emociones que vemos con un poquito más de frecuencia en las personas que tienden a ser religiosas. Por supuesto que no son exclusivas de ellas. Sin embargo, se ha visto en diversas investigaciones que estas emociones se ven con mayor frecuencia en las personas que viven la religión. Otra cosa importante, algunas emociones se fomentan o puntualizan en ciertos momentos de la experiencia religiosa. Así es, eso es correcto. Otro aspecto importante acerca de la psicología de la religión es de alguna forma u otra el retorno a la virtud, es decir, el retorno al estudio de lo que es la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud está basada en los valores. Los valores son estos principios o estándares de conducta, aquello que rige la forma en la que debemos comportarnos. Cuando un valor se convierte en un hábito, estamos hablando de una virtud. Por ejemplo, un valor es la honestidad, es un valor moral, la honestidad. Cuando una persona se vuelve honesta o vive honestamente, está siendo virtuosa.
La virtud y la psicología de la religión tienen un nexo muy claro e importante. También hay un nexo entre la virtud y la psicología de la personalidad, la filosofía moral, la psicología de la emoción, perdón, y la ética, por supuesto. Los conceptos de amor, perdón, esperanza, humildad, gratitud, autocontrol y sabiduría, que son formas de virtud, son apreciados por los judíos, los cristianos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas y demás. Estos son principios universales en la filosofía y en la ética. Aquí la gran pregunta es, ¿qué es algo que le toca estudiar a la psicología de la religión? ¿Son las virtudes un constructo universal o son culturalmente impuestos? ¿Qué creen ustedes? ¿La virtud es universal, es decir, que surge con y sin la cultura, o la cultura impone esta virtud? ¿Ustedes qué opinan? Ok, María nos dice que la virtud la puede adquirir o desarrollar cualquier ser humano independientemente de su cultura o religión. Y por otro lado, Felipe dice que tiene una relación recíproca. Muy bien. Esta pregunta no la vamos a tratar de responder ahorita porque en realidad es un tema extenso y es uno de los principales temas que aborda la psicología de la religión. Entender esta relación que hay entre la virtud y la cultura y, por supuesto, dónde entra la religión en todo esto. Uy, bueno. La presentación la voy a subir a Moodle, porque verla por aquí me doy cuenta que nos trae muchas dificultades. Entonces la voy a subir a Moodle. Por lo pronto, esto sería la clase del día de hoy, esta pequeña introducción a lo que sería la psicología de la religión. Ya la siguiente semana continuaremos. Ok, la religión sin duda influye mucho en el desarrollo de la virtud, ¿cierto? ¿Cierto? La religión de alguna forma u otra, fomenta e incluso llega a imponer algunos valores morales y estos valores pudieran, en algún momento u otro, traducirse o transformarse en una virtud. Entonces, sin duda, esto que dicen es cierto. La religión influye en la virtud, no me cabe en la menor duda. ¿Algún otro comentario? No por el momento, muy bien. Ya más o menos cerrando lo que sería la sesión de hoy, como les comentaba, voy a subir esta clase al Moodle. Esta presentación la voy a subir para que tengan una oportunidad de revisarla, para que también le echen un ojito a la bibliografía. Eh, la realidad es que mucho de lo que viene siendo psicología de la religión, gracias Felipe por el comentario, ahora sí que lo que vendría siendo la psicología de la religión, muchos de los textos, artículos y demás que hay acerca de este tema vienen en inglés, ¿de acuerdo? En español hay poquito, por desgracia no hay mucho, pero bueno, ya los iremos viendo aquí, lo que podamos ver, e iré subiendo algunos textos en español y también voy a subir algunos en inglés, porque honestamente, pues a lo mejor algunos de ustedes hablan inglés y yo estoy aquí de prejuicioso pensando que no hablan inglés. Entonces, también voy a subirlos en inglés. Recuerden, por favor, la parte esta de su glosario.
Es una actividad sencilla, hay que definir lo que es psicología, lo que es religión y lo que es psicología de la religión y hacer una pequeña reflexión. Todo eso lo tienen que integrar en una sola cuartilla. No es necesario que me hagan más de una cuartilla. Con una cuartilla es más que suficiente. Entonces, si no quedan más dudas por el momento, nomás recordarles que vamos a continuar la siguiente semana y ahí vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a ver lo que es la religión desde una perspectiva psicoanalítica, desde una perspectiva humanista y desde la perspectiva de la ciencia cognitiva. ¿De acuerdo? Entonces, no me queda más que despedirles, agradecerles su presencia a ustedes dos, Felipe y María. También agradecer la atención que ya pondrán el resto de sus compañeros cuando se unan a la clase, cuando tengan oportunidad de ver la clase. Cualquier duda, recuerden que aquí estamos a sus órdenes. Si tienen alguna duda o comentario, me la pueden hacer llegar. Pueden ser las 3 más tarde. Híjole, María, voy a intentar que sea más tarde, pero si son más tarde tendrá que ser casi casi hasta en la noche, porque yo en mi horario más pesado lo tengo por las tardes, que es cuando suelo tener un poquito más de consulta aquí en el consultorio. Pero sí, voy a checar eso porque sí me di cuenta que este horario se les dificultó un poquito. Voy a procurar que sea un poquito más tarde, pero ya se los iré definiendo la siguiente semana qué día va a ser la clase. Pero sí lo vamos a intentar, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahora sí que no me queda más que decirles, sí, la mayoría están trabajando, así es. Sí, yo tengo un poquito raro mis horarios. Te comento que mi horario de trabajo o cuando más trabajo tengo yo es en la tarde. Es más o menos en lo que sería entre las 3 y 8 o 9 de la noche es cuando más trabajo tengo yo. Entonces, si hiciéramos la clase en la tarde, tendría que ser más o menos en la noche, perdón, tendría que ser más o menos hasta las 9 inclusive pasadita a las 9 de la noche. Pero bueno, vamos a tratar de cambiar algunas cosas para mejorar. Como les comentaba, esta es la primera vez que yo también eh, estoy aquí dando clases en línea, es un poquito raro, pero bueno, me acostumbraré. ¿De acuerdo? Entonces, muy buenas tardes, buen provecho, nos vemos la siguiente semana. Felipe, ¿me quieres decir algo? Ok, a las 9 de la noche está bien. Bueno, lo proponemos, ¿de acuerdo? Yo creo que es un horario que podemos trabajarlo. Excelente, entonces ya les estaré poniendo cuándo es la siguiente clase. También ya el domingo en la noche yo creo que subiré el temario de la siguiente semana con sus respectivas lecturas y demás materiales. Voy a subir esta presentación a Moodle y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, que tengan muy buena tarde.